Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos con nosotros a Marinela Correia. Ella es una militante del pacifismo y de la ecología, nacida en Italia, y estuvo en la Asamblea Internacional de los Pueblos en Venezuela y decidió permanecer unos días más, que además coincidieron con este evento del apagón nacional. Y bueno, Marinela, tú que has estado en los más importantes conflictos en los que ha participado las fuerzas invasoras de la OTAN en los últimos años: Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, Siria. Habrás notado que en Venezuela hay gente que es partidaria de que aquí también haya una intervención. ¿Qué le dirías tú a esa gente? ¿Cómo es una intervención de la OTAN? Una intervención de la OTAN destruye un país, ayuda mucho al terrorismo. Es todo lo que pasó con las intervenciones del pasado. Mata muchas personas, destruye un país, a veces lo desintegra también políticamente en diferentes pedacitos, como pasó en el caso de Yugoslavia y también en el caso de Libia, y como tratan de hacer con Siria, porque ahora hay áreas que todavía no están incluidas en el control por el gobierno. Entonces, una intervención es una guerra de agresión, y no hay que olvidar que las mismas Naciones Unidas dicen que la guerra de agresión, es decir, la guerra que tú haces sin que tú tengas que defenderte, ¿no? Una guerra de agresión es el crimen internacional supremo. Crimen internacional supremo, no hay nada de peor. Entonces, como un patriota, una persona que es de este país, y que dice que ama a su país y que quiere el bienestar de este pueblo, puede llamar al infierno en este país. Para mí es algo increíble, y de verdad, si los venezolanos pudiesen hablar con un sirio, con un libio, con un iraquí, con un serbio, no tendrían este sentido, cambiaría su postura. Ahora fíjate, en estos días que nos tocó vivir esta emergencia nacional por el corte eléctrico, se vieron algunas de las características que ocurren en las sociedades cuando hay una guerra, cuando hay una invasión. Pero aparte de esas características, de la falta de electricidad, de agua, de transporte, de comercio, etcétera, también hay otras cosas, ¿no?, que son todavía peores. Todavía peores, porque una invasión, y sin hablar de los bombardeos aéreos, porque normalmente están acompañadas. ¿Qué significa una invasión? Voy a darte el ejemplo de Irak, lo que me pasó en Irak en 2003. Estuve allí 40 días, entonces durante los bombardeos y luego durante la ocupación gringa. Durante la ocupación gringa, entonces, los bombardeos habían cesado, a pesar de los Apache, que bombardeaban todavía, pero había la ocupación. Y yo estuve con algunos amigos locales, porque había solo quedaba el petróleo, ¿no? Entonces la posibilidad de ir, pero todo lo demás no había. Estuve en un hospital a Najaf. Había un soldado quemado, completamente con la vendaje, porque era quemado. Y este hospital no podía comunicar con la capital para ver si había un hospital con un centro que pueda atender a esto. No era posible, no había la comunicación. Y entonces regresé a la capital a buscar un hospital, si había alguien. Y es todo así. Habían personas que no sabían cómo comunicar con otros en otros lugares. Y luego, después de un año, empezó el terrorismo. Porque lo que digo, todas estas acciones militares refuerzan los grupos terroristas, le ayudan, le dan armas, le dan fuerza. Y pasó después del Afganistán, de la intervención de Estados Unidos y Arabia Saudí en Afganistán con mercenarios locales llamados guerreros por la paz, ¿no? Luchadores por la paz y por la libertad.
Entonces lo que pasa es que te mueren niños, te mueren en bombardeos, te mueren porque el ejército invasor le dispara. Nosotros vimos muchísimos casos, vimos cráteres donde había un mercado en Bagdad y eran los bombardeos. Y vimos el Hotel Palestine, el hotel de los periodistas, yo estaba en un otro pequeño hotel, que fue disparado por un carro armado estadounidense y murieron periodistas también. Todo esto pasa cuando hay una invasión y bombardeos. Ahora fíjate que siempre, a pesar de que son guerras de invasión, son guerras de agresión, como tú las señalas, siempre tienen una justificación, ¿no? Este es un detalle importante. Siempre, primero el aparato cultural, mediático, genera una situación tal que justifica esa acción ante el mundo, ¿no? Esta es una característica que siempre se repite. Y está pasando un poco eso también en el caso venezolano. Sí, el Guión es muy parecido, pero estoy segura que los acontecimientos serán diferentes, suerte. Sí, el Guión es lo mismo, sí, siempre hay que justificar una guerra de agresión, porque la guerra de agresión es un crimen internacional supremo. ¿Cómo la justifican? Hay un círculo vicioso de actores que no son solo los medios y los gobiernos lo que yo llamo el eje de la guerra. Entonces los países de la OTAN y sus aliados en Oriente Vecino. No hay solo esto, hay otros actores que son las redes sociales, que empezaron desde Libia, antes no había, en el caso de Irak no había. Son las ONG internacionales, también ellas juegan un papel. A veces luego se arrepienten, como pasó con Amnesty International desde el 91, cuando ellos creyeron a la gran mentira de que los soldados iraquíes en Kuwait habían matado a los niños en las incubadoras. No era verdad y ellos creyeron a Amnesty International también, muchos meses después, pero la guerra había pasado, Irak era destruido, dijeron, no, fue mentira. Ok, gracias. Pero todo será olvidado, nadie paga, la impunidad absoluta. Y pasa, cada guerra hay una gran mentira o un grupo de mentiras que la justifican en nombre de la humanidad. Guerras humanitarias, guerras justas, guerras para el derecho internacional, guerra para proteger a los civiles. La guerra de Libia fue la responsabilidad de proteger. Ahora nadie habla de responsabilidad de proteger nunca más porque se vi cómo protegieron a los libios. La OTAN con los bombardeos protegió a los terroristas que en Libia son también racistas porque ellos deportaron, es una deportación, toda una población de libios africanos de piel negra, los Tawerga. Le deportaron, vaciaron su ciudad. Entonces la OTAN ayudó a racistas, terroristas de derecha. Y ahora, el 19 de marzo, hay el aniversario de la guerra OTAN, el 20 el aniversario de la guerra de la OTAN a Libia, el 20 el aniversario de la guerra de los Estados Unidos y aliados, siempre Italia desafortunadamente, en Irak en 2003, y también de la guerra en Yugoslavia, son 20 años de la guerra de la OTAN. No hay que olvidar que el Imperio Romano dedicó el mes de marzo a Marte, el dios de la guerra, y el Imperio Yankee y sus lacayos hacen lo mismo. El marzo es un mes donde empiezan muchas guerras, pero no va a pasar aquí. Los de marzo, ¿no? Cuando mataron a Julio César también. Mira, una cosa importante que podemos destacar es que en Estados Unidos se pretende crear ante el mundo una especie de dicotomía, como si existiera una contradicción, como si existiera una diferencia entre los republicanos y los demócratas. Pero resulta que cuando hacemos una revisión de estas guerras, algunas han sido con presidentes republicanos y otras con presidentes demócratas, incluso la de Libia, que fue una de las más crueles y donde hubo incluso sarcasmo por parte de los funcionarios, hubo burlas, ¿no?
fue con un presidente no solamente demócrata, sino el primer presidente de piel negra, el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. Entonces, es una ficción esto de que con unos nos puede ir mejor que con otros. La democracia en Estados Unidos para mí no existe porque votan muy pocas personas y todo está dominado por los que tienen el dinero para apoyar la campaña electoral y luego te piden algo, ¿no? Entonces no hay democracia en los Estados Unidos, es una oligarquía, es una plutocracia y por supuesto es un imperio también que se está decayendo, pero es un imperio y no hay diferencia entre los dos. Es un juego de las partes, ¿no? Por ejemplo, yo veo que también el hecho que el New York Times desmintió la gran mentira de los dos camiones quemados supuestamente por los chavistas, que fue el contrario. ¿Por qué lo hicieron? No es para el bienestar de Venezuela, es porque ellos se oponen a Trump. Es solo para esto. Y ¿quién hizo la guerra a Yugoslavia, contra Yugoslavia? Con mentiras como las fosas comunes, ¿no? Hace 20 años. Clinton. Hay una estatua de Clinton en Kosovo y en Kosovo la guerra de la OTAN llevó al poder terroristas, narcotraficantes del ejército llamado de liberación del Kosovo. Obama, sí, la guerra de Obama fue una guerra de los demócratas, entonces no hay diferencia. También al Congreso, la Clinton votó para la guerra a Irak, entonces muy pocos demócratas al Congreso en 2003 votaron contra la decisión de Bush. No fue solo la guerra de Bush, fue la guerra de Estados Unidos y sus aliados. Y Europa más o menos en la misma onda, ¿no? Es decir, los gobiernos, independientemente de su signo político, más o menos a la derecha, siempre se alinean detrás de Estados Unidos. Desafortunadamente, esta es un gran dolor ser una ciudadana de un país que participa en guerras de agresión. Yo sueño el momento en el cual los Estados Unidos nos digan, ok, participan y nosotros vamos a decir no. Casi pasó en el caso de Libia. Berlusconi casi no era de acuerdo y él de derecha, él es de derecha, pero el presidente napolitano, llamado de izquierda, fuerzó mucho la situación. No, hay que proteger a los libios. ¿Y quién protegió a los libios? Le mataron. Mataron no solo a Gaddafi, sino los libios más progresistas o están muertos o hay 2 millones de libios afuera del país. También los venezolanos tendrían que acordarse de esto, ¿no? Se dice que muchos salieron de Venezuela. ¿Saben cuántas personas salieron de estos países bombardeados por Occidente y por sus aliados del Golfo, los países de las petromonarquías y Israel? Decímoslos. Irak, en 2003 salieron 4 millones de personas en los países limítrofos y también en Europa, en Suecia, que lo aceptaron. 1 millón se fuyó en Siria, que era en paz, y luego se buscaron una otra guerra de agresión con mercenarios, por mercenarios, no directa. 4 millones. ¿Cuántas personas se fueron de Siria desde 2011? 6,5 millones. Y 9 millones. Porque hay también los desplazados internos. Cuando haya una invasión, tú dejas tu casa, tú no sabes dónde ir. Eso es. En el caso de Libia, hay 2 millones de personas fuera del país y hay 400,000 en un país que era muy rico que se quedan sin techo porque de los bombardeos, incluidos los Tawerga, este pueblo de piel negra que le deportaron los amigos de Occidente. Y en Afganistán, yo creo que en toda la historia de Afganistán, que desafortunadamente es una historia de guerra, 5 millones se fueron en otros países. Todo pasa así. Quería que aprovecháramos los últimos minutos de la entrevista para que me expliques un poco por qué crees que en Venezuela va a ser distinto, qué es lo que tú has apreciado en tus diferentes visitas, porque has estado antes y luego también vamos a hablar un poquito del libro. ¿Qué es lo que aprecias de distinto en el comportamiento del pueblo venezolano
con respecto a estos otros países donde han ocurrido estas guerras de invasión? Sí, hay dos cosas. En el lado interno, yo veo que la oposición sin ayuda exterior no existe, no existe. Hay personas que no están contentas de la situación económica, pero este es normal y si se pregunta en Estados Unidos va a ser peor. Pero yo veo que las personas son muy organizadas, muy movilizadas y este se ve al exterior, lo saben, ellos lo saben. No se dice, los medios no dicen tanto, pero los actores políticos, los guerreristas lo saben, que hay esta movilización y que hay esta fuerza también armada y para resistir. Pero el lado exterior es importante también. Ellos vieron el caso de Libia. No fue un gran éxito también para el eje de la guerra lo que pasó en Libia, ¿no? Porque ahora la situación no está bajo del control de nadie, hay grupos, milicias, hay un país de tribus armadas y terroristas, entonces, y ellos lo saben. Y Rusia también aprendió la lección, porque en el caso de Libia se abstuvieron. Se abstuvieron y este permitió la acción militar. En el caso de Siria, Rusia tuvo todo otro sentido y los resultados se vieron. Y entonces ahora los dos grupos geopolíticos saben lo que pasó en el pasado, a veces estas lecciones se aprenden. Nadie paga, impunidad total para todos los millones de muertos, de amputados. Yo vi muchísimos niños amputados, estamos ayudando un niño amputado de brazos y de piernas en Siria, en Alepo. Se llama Mahmoud, es muy lindo y espero que va a haber un futuro. Y entonces ellos este eje de la guerra lo ven y las otras alianzas lo ven y Venezuela no está solo. Casi Libia estaba sola. Libia ayudó muchísimos países, ayudó tanto a Unión Africana, pero, y esto quiero que decirlo, porque yo agradezco tanto al presidente Chávez, no solo para lo que él hizo para Venezuela. Y ayer encontré una señora que estaba buscando la moringa en un organopónico y ella dijo, nosotros no tenemos que olvidar que Chávez murió para este pueblo. Él murió porque no se cuidó, él dio todo, ¿no? Pero para mí es también, y más importante, lo que él hizo para la paz en el mundo. En el caso de Libia, los únicos países que de verdad se opusieron y trataron de hacer todo contra la guerra de la OTAN para prevenirla fueron los países del ALBA. Y básicamente los dos, Hugo Chávez y Fidel Castro. Fidel escribía y Hugo actuaba. Y Fidel preguntaba, solicitaba a la izquierda europea de hacer algo, ¿no? De apoyar la propuesta de Hugo, pero no lo hicieron y fuimos muy pocos en la calle, desafortunadamente. Entonces hay que agradecer para este papel de contrastar las guerras del imperio. Y la tercera cosa, sí, yo digo que Venezuela está actuando bien en el buscar alianzas alternativas. Hay el ALBA. El ALBA tendría que ser un modelo internacional de alianza contra el eje de las guerras. Hay que aislar el eje de las guerras. Las petromonarquías, Israel, Turquía también, porque Turquía destruyó a Siria. Hay que no olvidarlo. No hay que olvidar que sin Turquía la guerra en Siria no era posible. Y entonces aislar este eje de la OTAN y los aliados en Oriente Vecino y hacer una grande alianza internacional de países de paz. Diferentes, ¿no? Porque Venezuela es muy diferente de China. Venezuela es más revolucionaria en mi sentido, ¿no? Y tiene más posibilidades revolucionarias, como Cuba o como Bolivia. Pero es una alianza de paz que no quiere hacer guerras y esta es la primera cosa. Había un papa en el pasado que dijo, con la guerra todo está perdido, sin guerra todo es posible. No es que va a pasar, pero todo es posible. Pero si hay guerra, todo está perdido, todo. La guerra es una aventura sin posibilidad de volver.
Por cierto, hablando de la importancia del comandante Chávez, escribiste este libro que tenemos aquí en la mesa. Háblanos un poquito de lo que dice ese libro. Sí, efectivamente es como un homenaje, una investigación sobre el papel de yo lo llamo nuestro presidente, porque los presidentes en Italia no son muy buenos. Y entonces son 3 capítulos. El primero, que es más importante, es el papel del presidente y de la Alianza ALBA contra las guerras del imperio, pero hablo también de lo que hizo Cuba cuando no había la revolución en Venezuela, ¿no? En 91, contra la primera guerra a Irak. Fue la única a resistir en el Consejo de Seguridad, con Yemen. No hay que olvidar este pobre Yemen, que es tan valiente también. Y entonces explico todo lo que pasó, muy importante sobre Libia. El caso de Libia es emblemático. Es la derrota de la información, derrota total, porque como dije, hay todo este círculo vicioso que, más que antes, de ONG, de actores locales que dicen mentiras y las redes sociales le hacen verdad al exterior, porque tú crees a lo que hay. El presidente Maduro también dijo, ¿no? Es más fácil creer a lo que tú ves que te envían tus amigos que a un grande medio, ¿no? Que a la CNN. Pero hicieron lo mismo que la CNN y, por supuesto, los gobiernos. Entonces, este círculo vicioso mortal que mata a países, el presidente Chávez y Fidel y los otros, también Evo, trataron de contrarrestarlo sin éxito, porque a este tiempo los otros países que también no formaban parte del eje de la guerra se abstuvieron, una gran lesión. Y entonces el segundo capítulo habla de la solidaridad internacional entre iguales y sin competencia. Es como decimos, una complementariedad. Y entonces hablo no solo del ALBA, sino del ASA, que fue un proyecto genial de alianza entre América Latina y África y que esperamos que se reactive, porque y también hablo me gustaría que ustedes conozcan más 2 figuras muy importantes, 2 personalidades muy importantes de la historia del mundo, que son a la altura de Fidel y de Che Guevara y de Hugo Chávez, que son el presidente Tomás Sankara de Burkina Faso, y el presidente Chávez no pude conocerlo porque fue matado en un golpe en 87, pero hizo una revolución increíble en el país más pobre del mundo, hizo de todo. Y el otro es el economista Kumarapa, indio, que en los años 50 ya vio cómo la OTAN va a destruir el mundo, la OTAN acababa de nacer. Y dijo, hay que hacer una alianza mundial de países no guerreristas, de países de paz, que se pongan a comerciar, a intercambiar experiencias, a ser complementarios contra los que quieren destruir los otros países. Kumarapa, este gran economista socialista. Y el tercer capítulo es sobre el ecosocialismo, entonces sobre este proyecto que es difícil en un país petrolero, muy difícil. Era más fácil en el país Burkina Faso de Tomás Sankara, que no tenían nada. Entonces, solo dependían de recursos naturales renovables y ellos no. Así. Es difícil el ecosocialismo en un país petrolero. Quizás si el petróleo es por ahora y para desarrollar una civilización que podría ser una lesión para el mundo, ¿no? El ecosocialismo. Entonces, el respeto de Madre Tierra en la igualdad entre los seres humanos y en el respeto de todos los seres. Este libro está en italiano, impreso, pero se puede conseguir también en español, en digital, ¿cierto? En digital sin gastar papel, porque es en el sitio El Perro y la Rana, y hay que poner en Google Marinella Correggia, Presidente de la Paz, que es el nombre del libro, también en italiano lo puse en español que suena mejor, El Perro y la Rana, y se puede descargar el PDF y hacer lo que se quiera. Bueno, le damos las gracias a Marinella Correggia por haber estado con nosotros y por este testimonio tan importante, ¿no? de
de lo que pasa en los países cuando intervienen estas grandes potencias guerreristas. También le damos las gracias a nuestro equipo técnico, integrado hoy por Emilio Laperuta, Simón Acosta y Laciel Lorenzo. Y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv, será hasta la próxima vez. Y gracias a Iguana porque es una fuente de información en Italia también.